Hola a todos, buenas noches iglesia, hermanos, amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles una vez más a través de este medio para glorificar y exaltar el nombre del Señor, pero también para recibir palabra, administración. Recordemos que la red de vida, este espacio es para ser entrenados y empoderados por la palabra del Señor. Y también somos discipulados porque estamos viendo doctrina y doctrina práctica, doctrina esencial que debemos tener en cuenta para nuestro diario vivir. Y sobre todo para poder a otros guiar a Cristo Jesús. Amén. Saben que la tranquilidad de un cristiano es cuando lee la palabra de Dios y tiene un argumento bíblico para afrontar la vida cada día. Primeramente en uno, ¿cierto? Pero también ante las circunstancias del mundo, sean buenas o adversas, con la luz de la palabra podemos medir lo que es y no es del Señor. Amén. Entonces me alegra mucho en verlo. Saludos a nuestros hermanos en Mallorca, de España. Bienvenidos también allí en Uruguay, a Fernando. Qué bueno verlo. Pero aquí en Colombia, hermanos allí en Medellín, en Bucaramanga, en Villavicencio también. Y obviamente personas aquí en Bogotá que nos están también viendo a través de esta transmisión. Bienvenidos en esta noche, bienvenidos. Entre en el reposo de Dios allí donde usted está. Que el reposo del Espíritu Santo venga sobre su vida, se manifieste allí en su casa, allí en la sala de su casa, en su habitación, donde quiera que esté en este momento. Disfrute estos minutos que estaremos conectados para disfrutar de la palabra del Señor. Dios va a seguir hablándonos hoy como lo ha hecho todos estos días, como lo hace cuando usted hace su devocional personal, cuando usted lee la palabra del Señor. Y siempre que haya palabra, siempre habrá alimento, habrá fortaleza. Amén. Entonces reposa allí donde está, descansa en Dios. Diga: Señor, la mejor parte de mi día es cuando estoy contigo, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y gracias, Señor. Declaremos juntos en esta noche como uno solo delante del Señor los tiempos proféticos que estamos viviendo de parte del Señor. El mundo sufre angustia, desesperación, no sabe hacia dónde va, pero los hijos de Dios tenemos la palabra profética, tenemos dirección del Espíritu Santo. Lumbrera es a nuestro camino, es la palabra del Señor, su palabra. O sea que nuestro futuro está asegurado en las manos de nuestro Señor. Amén. Por eso declaremos en esta noche lo siguiente. Son estos de Elías, declaran palabra de Dios, y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, desde el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. La salvación. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te ha alabado que son días de gran cosecha. Los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, reinando como el sol, desde el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, reinando como el sol, del cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y
¿Y quién es? ¿Y quién ha de venir? ¿Quién fue? ¿Y quién es? ¿Y quién ha de venir? ¿Quién fue? ¿Y quién es? ¿Y quién ha de venir? A ti sea la honra y la gloria, Señor. Nuestro Rey y Salvador Jesucristo, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias te damos, Jesús. Háblanos, Dios. Háblanos, Señor. Amén. Bueno, iglesia, hermanos y amigos, me place mucho saber que el Señor viene hablándonos del tema, yo creo, de los más importantes después de la salvación, la redención, y es bajo el título que lo hemos puesto, el amigo que no debemos ignorar, el Espíritu Santo de Dios. Ya está la cuarta entrega de este tema, es bien importante que pueda usted revisarlo, volverlo a estudiar, a leer. Allí están los temas colgados en la página de Altar de Dios Church para que usted pueda o escucharlos. Ahí Red de Vida aparece para que usted los repase y los principios de la palabra, el cimiento de Dios, se fortalezca en su vida, los practique y vea fruto no solamente en su vida, sino también en su hogar. Bueno, ¿qué hemos visto hasta acá? Hemos visto una introducción, vimos que Él siempre ha existido y lo vital que es para nuestras vidas, y hemos dicho que sin Él, las personas que no tienen del Señor les es difícil entender y conocer y practicar los principios de la palabra del Señor. Lo segundo que vimos es la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Dijimos que si Jesús fue lleno del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros, cuánto más usted, su familia, cierto? Nosotros, hijos de Dios, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y dentro de ese tema vimos que era ser lleno del Espíritu Santo de Dios y cómo permanecer llenos del Espíritu Santo de Dios. Hace 8 días vimos que Jesús no inició su ministerio sin el Espíritu Santo de Dios. Y el tema fue bajo una pregunta, y es: ¿por qué el Espíritu llevó a Jesús a una experiencia en el desierto? ¿Cuál era el motivo, la necesidad de que el Espíritu Santo, después de que llena a Jesús, lo llevara al desierto? Y vimos 3 motivos importantes por los cuales el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto. Y algo bien tremendo es que la pastora nos comentó hace 8 días que Jesús vivió nuestro desierto. De ahí hacia atrás, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, había tenido desiertos, había tenido momentos difíciles, ¿cierto? Vivido momentos de dificultad. Y los desiertos fueron momentos que ellos buscaron por desobediencia, por rebeldía, ¿cierto? Entonces, ¿Dios qué dice? Allí alguien me preguntaba referente al versículo de Oseas que dice: y los llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. ¿Por qué? Porque la rebeldía del pueblo era tal, la rebeldía era tan contumaz, como dice la Escritura, que Dios no lo provocó, pero permitió que en esa rebeldía, esa rebelión, ellos iban camino al desierto. Y dijo: bueno, pues así como Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, dice Oseas que es el Espíritu quien conduce, ¿cierto?, al pueblo al desierto, no porque Él se deleite en esas cosas, pero fue a causa de la rebeldía y la rebelión de un pueblo que no quería oírle, no quería obedecerle. Entonces, ¿desierto de qué habla? De momentos de necesidad, de escasez, de enfermedad inclusive, momentos donde no hay una dirección clara, donde no se tiene una visión, ¿cierto? Eso es desierto. Entonces nos han enseñado en nuestro lenguaje a hablar, ¿cierto? De que estamos, ¿cómo le ha ido? No, ahí vamos pasando un desierto, o sea, estamos confesando necesidad, carencia, enfermedad, estamos declarando falta de todo, porque en el desierto no hay nada, es un lugar desértico, seco. Y quiero decirle algo, porque alguien me dijo: bueno, pastor, entonces, ¿cómo así que Dios nos lleva a los desiertos? Reitero, no. Porque ¿sabe quién vive en los desiertos? ¿Quién está en lugares de desierto? Dice el Señor en la Escritura que un espíritu inmundo, cuando sale de una persona, ¿dónde se la pasa? En lugares secos y desérticos. Entonces, si Dios nos permitiera, si fuera más bien la voluntad de Dios los desiertos, tendríamos constante encuentro con demonios. Entonces hay que tener allí claro esto. ¿Por qué?
Porque usted y yo como hijos de Dios somos ahora probados. Jesús pagó aún el desierto por usted, por mí. La cruz de Calvario fue pagado todo. Y en la vida de Cristo Él cumplió con la ley y aún cumplió con la parte del desierto del ser humano. Allí, mire que aquí tenga en cuenta esto. La única persona que enfrentó a Satanás fue Jesús de Nazaret en el desierto. Ahora nosotros no vamos al desierto, somos probados, que es otra cosa, ¿cierto? Somos probados, ¿cierto? Y también somos formados, que eso se habló hace 8 días, la diferencia entre formado y probado. Pero sí es clave algo, si Jesús fue lleno del Espíritu Santo, fue al desierto y regresó en el poder del Espíritu Santo de Dios, dijimos hace 8 días, que ahora Jesús no le dijo a sus discípulos antes de ascender en Hechos 1, váyanse para el desierto y esperen el poder. No, en Hechos 1:8 les declaró que vendría el Espíritu Santo de Dios, pero que necesitarían ir al aposento alto, a un lugar de oración, un lugar de clamor, un lugar de santificación, de apartarse ahí. Entonces es donde hablamos hace 8 días de qué es el poder y bueno, dónde se recibe el poder del Espíritu Santo de Dios. Y esto para decirle pues que cuando usted se halla en diversas pruebas, porque la Biblia dice, no, y Santiago lo declara, cuando os halléis en diversas pruebas, gózate. O sea, que haya alegría, no en diversos desiertos. No. Entonces, hay coros que hablan de desierto y yo quiero interpretarlos como pruebas. Pruebas. Usted y yo sí somos probados de parte del Señor. Si Satanás puede, tienta al cristiano, que hablamos de eso, nos tienta y tienta a todo el mundo. Con Dios somos probados, con Satanás tentados, pero con Dios también somos formados. Recuerde eso, y somos probados, iglesia. Entonces, esto para aclarar este punto. Entonces no se preocupe, entonces yo qué oración estoy haciendo. Por eso este tiempo de doctrina y de enseñanza es para corregir o para tener un vislumbre más amplio de cómo debemos orar y enfrentar los momentos de dificultad. No usted debe preguntar, Señor, o estoy siendo formado o probado. Pero no, uy, qué desierto. Es que usted supiera los desiertos que me ha tocado en la vida. Si una persona, un ejemplo, tiene una mala decisión referente al dinero, hace una pésima inversión o se mete en deudas aparentemente necesarias y para esa deuda se meten más deudas para pagar la deuda anterior y la deuda anterior y dice, no, esto es un desierto económico. No es un desierto económico. Quizá fue probado la abundancia o está siendo formado para tener sabiduría y administrar. Pero no es que Dios lo llevó allá para mostrarle que usted es fuerte y pobrecito yo. No, 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 no. Estos son tiempos de formación, son tiempos de prueba. Somos una iglesia relevante, estamos en victoria. Todo lo que usted y yo necesitábamos y la humanidad necesita, Jesús la conquistó en la cruz de Calvario. Ahora, nuestra lucha no es contra seres humanos, carne y sangre, dice Efesios capítulo 6, sino contra principados, potestades, las tinieblas, gobernadores de maldad de las regiones celestes de este siglo. Mire que no dice que Satanás lo enfrentamos a él o que él nos enfrenta. No, son espíritus inmundos, porque la única persona que lo enfrentó, reitero esto, fue Jesús de Nazaret en el desierto y lo venció con la palabra. Ahora, el ejemplo es vencer las situaciones difíciles con la palabra. Allí está nuestra victoria. Y recordemos que Jesús en la cruz del Calvario derrotó a Satanás. Pero eso lo veremos ahora más adelante. Entonces, ahí hablamos de esta parte de la experiencia del desierto. Para que lo tengan en cuenta, si necesitas saber algo más, en la página está, como reitero, la enseñanza de hace 8 días. Bien, hoy vamos a ver el tema, dentro de este tema, más bien, el amigo que no debemos ignorar. Hoy vamos a ver lo importante de la obra del Espíritu de Dios. Y esto nos va a ayudar para orar, para poder visionar y saber algo, que Él está con nosotros y Él es el más interesado en que no solamente crezcamos, sino que otros conozcan a Cristo Jesús. Entonces, lo importante de la obra del Espíritu Santo es el tema de hoy. Yo deseo que tenga su Biblia, tenga su esfero y un cuaderno. Bueno, yo tengo mi Biblia, pero en este momento uso la tablet porque pues tengo aquí ya todo escrito para que el tiempo sea aprovechado. Entonces, para entender su obra, para entender la obra del Espíritu de Dios, debemos saber cuál es su primera obra. ¿Cuál es la primera obra del Espíritu de Dios? Y esto es tremendo. Está en Génesis 1, 1 al 2. Revisa allí, Génesis 1, 1 al 2, que dice así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí es tremendo, ¿por qué? Porque no aparece el Espíritu Santo como el actor principal de la creación, ¿cierto? Sino es parte, y ya vimos la función de la Trinidad, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Ya vimos esa parte. Pero aquí el Espíritu Santo de Dios está moviendo sobre un lugar específico. Y eso me gusta mucho. Porque esto me indica algo. El Espíritu Santo de Dios es vida, es movimiento. Después hablaremos de ello. Hoy no es el día, pero hablaremos de qué significa que Él es vida y movimiento. ¿Dónde está hoy actualmente y en qué se mueve Él? Entonces Él está aquí moviéndose de manera específica, ¿cierto? Y la palabra hebrea que utiliza aquí Génesis, cuando dice que se movía sobre la faz de la tierra, es usada también, esta palabra de Génesis es usada también en Deuteronomio 32:11. Deuteronomio 32:11 nos da más bien vislumbre de lo que significa que se movía sobre, ¿cierto? Mire Deuteronomio 32:11 lo que dice. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. La Nueva Traducción Viviente dice, como un águila que aviva sus polluelos, tenga en cuenta esa palabra, aviva sus polluelos, y revolotea sobre sus crías, así desplegó sus alas para tomarlo y alzarlo y llevarlo a salvo sobre sus plumas. El Espíritu Santo, aquí en Deuteronomio, bueno, si tomamos este versículo y de Génesis, aquí nos grafica la palabra para que podamos comprender la obra del Espíritu Santo de Dios en Génesis. ¿Qué significa esto? Que Él, como águila, revoloteaba sobre la creación, ¿cierto? Dice el Deuteronomio que el águila revoloteaba cubriendo sus pollitos, guardándolos, ¿cierto? También el Espíritu Santo estaba en ese momento haciendo eso, revoloteando, por decir el movimiento, es lo que quiero transmitirle, guardando y cuidando lo que había, aunque estaba desordenado y vacío, lo estaba allí mirando, ¿cierto? Porque Él está íntimamente involucrado en la creación de la vida sobre esa tierra y cuida de los recién creados seres vivos como un águila cuida a sus pollitos. ¿No le parece esto tremendo? Que el Espíritu Santo está allí cuidando. Entonces, mira acá, el acto de la creación fue posible solamente por medio de la obra del Espíritu Santo, donde tuvo un papel activo durante el proceso. Recordemos que el Padre da la orden, Jesús administra, pero el Espíritu Santo revela lo que se dijo, que eso es tremendo. El Salmo 104:30 dice lo siguiente: envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Es por el espíritu que se renovó la faz de la tierra. Tengan en cuenta esto. En Génesis estaba desordenado, vacío. Dice que ahí estaban las tinieblas y el espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Pero Salmo 104:30 nos está diciendo que Él renueva la faz de la tierra. Fue Él el que reveló, el que manifestó la obra del Padre. La traducción en lenguaje actual de este versículo dice: pero envías tu espíritu y toda la tierra cobra nueva vida. Ojo acá, es por el Espíritu de Dios que toda la tierra cobra nueva vida. Es por el Espíritu de Dios, porque la vida del Espíritu es sobrenatural, téngalo en cuenta. Entonces, la tierra estaba como desordenada y vacía, ¿cierto? El Espíritu Santo se movía, es decir, revoloteaba, y Él trajo orden al caos que había afuera. Ahora, Él trae orden hoy en día. Él trae orden al caos que hay por dentro de las personas. Porque Él sigue haciendo la obra, se sigue moviendo. Juan 16:8 dice lo siguiente: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Este versículo a mí me parece tremendo, porque Él es el Espíritu de Dios quien obra y tiene la misión, por decirlo de esta manera, de convencer. Aquí Jesús nos hace ver claramente la obra del Espíritu. En estos versículos que vamos a leer, a partir de Juan 16, el versículo 8 en adelante, vamos a comprender que es Jesús hablando, mostrando claramente la obra del Espíritu de Dios actualmente, siempre actualmente y hasta que Él venga por nosotros. La palabra convencer aquí del griego original significa, téngalo en cuenta, probar la culpabilidad. O sea que si leemos este versículo, dice que el Espíritu Santo probará la culpabilidad al mundo de pecado, probará la culpabilidad al mundo de justicia y probará la culpabilidad, ¿cierto?, de juicio. Y esta palabra era una palabra usada en términos legales para mostrar la culpabilidad de alguien o la inocencia de alguien. Pero aquí es más la culpabilidad. No es que Él señale para juzgar, no. Pero quiere hacer algo. ¿Y qué quiere hacer Él?
Mostrar que el ser humano no puede entender su condición real de muerte espiritual y pecado sin la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu de Dios, mis hermanos, quiere producir, ojo aquí, una evidencia en el corazón de las personas para traerlas a convicción y que tengan una actitud diferente ante su situación y tomen una acción. Esto es bien importante. El Espíritu Santo no juzga, no señala. Es lo que quiere es traer una convicción a la persona, ¿cierto? Quiere que haya una convicción interna para que de manera voluntaria haya una actitud diferente y de manera voluntaria tomen una decisión que los lleve a vida eterna. La pregunta es, ¿de qué va a convencer el Espíritu de Dios? Y lo que quiero rápidamente hablarle en estos minutos que nos quedan. Lo primero, el Espíritu Santo convence de pecado. Y eso es bien importante. El Espíritu Santo convence de pecado. No es usted, no soy yo. Es el Espíritu de Dios que convence de pecado. Por eso no obliga a nadie a recibir a Jesús de Nazaret si él no está convencido de pecado. Algo que tenemos que tener en cuenta hoy en día es que para evangelizar no necesitamos, mostrar la condición y la situación que una persona tenga o que ella nos lo cuente sin ignorar su situación de necesidad, obviamente la espiritual está allí, ¿no? Pero la física, la material, la económica, la emocional, un mal matrimonio, hijos en rebeldía, una economía difícil, eso es la consecuencia de algo. Pero a veces en el Evangelio se usa de herramientas como ella para atraer a la gente a Cristo. Venga Cristo, que sus problemas se van a arreglar. Venga Cristo, acéptelo en su corazón, que sus problemas físicos se van a arreglar. Acepta a Cristo en su corazón, que su economía va a crecer. No es lo que quiere el Señor, porque el Espíritu Santo no vino a eso. Es Él quien convence, no nosotros. Y tenemos que entenderlo y dejarlo bien claro, porque usted va a saber orar de manera correcta y asertiva hacia alguien que quiere que conozca a Cristo Jesús. El Espíritu de Dios es quien convence de pecado. Mire lo que dice Juan 16:9. De pecado por cuanto no creen en mí, dice Jesús. El Espíritu convence de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Qué significa esto? Que el pecado particular que está hablando Jesús no es el pecado que se vive, practica y se ve como resultado del verdadero pecado. Se lo repito, el pecado particular que aquí Jesús está declarando no es el pecado que se vive, practica y se ve como resultado del verdadero pecado. ¿Cuál es el pecado que está hablando Jesús acá? Que el Espíritu Santo convence a la gente, al mundo, de ese pecado. Juan 3:16 lo declara. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí en el versículo 18 al 20 dice: el que en él cree no es condenado, pero, dice la palabra, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, tenga cuidado con esto y pendiente, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Mire que esto es tremendo. ¿Por qué? Porque dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y esto me remonta entonces a Génesis 1:2, donde dice que la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Qué significa esto? Que las personas sin Cristo, y como usted y yo que me está viendo, antes sin Cristo, ¿en dónde estábamos? En tinieblas, en oscuridad, en muerte espiritual. Tremendo, allí estábamos nosotros. ¿Y cuál fue la consecuencia? Sigamos leyendo allí en Juan 3:18 al 20 dice, Juan 3:18 al 20 dice, porque sus obras eran malas. Cuando hay tinieblas, las obras son malas. Y el versículo 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Tremendo esto. Pero ojo acá, el pecado que está hablando Jesús es la incredulidad. Y como resultado, el hombre rechaza el perdón de Dios, tenga esto en cuenta, vive independiente de Dios, busca justificarse para mantenerse así y tener una vida de obras pecaminosas. El pecado que el Espíritu Santo viene a convencer al mundo es el pecado de la incredulidad, por no creer en Jesús, por hacer de Jesús alguien más, como si fuera una religión. Entonces, el tema de pecado es con Jesús y el asunto es creer. Aquí, mis hermanos, la obra del Espíritu Santo, y téngalo esto en cuenta, es llevar a la persona
que reconozca su pecado, primero eso. No la necesidad de plata, de sanidad, de un buen matrimonio, porque todo eso es la añadidura. Es la necesidad de reconocer el pecado que lo separa de Dios y lo tiene camino al infierno. También es la necesidad de que reconozca la necesidad de un verdadero arrepentimiento. Porque hay gente que tiene más remordimiento que arrepentimiento y no se arrepiente. ¿Y el arrepentimiento qué es? Cambiar la manera de pensar, girar 180 grados para nunca más volverlo a hacer. Entonces, cuando no entiendo que es el Espíritu de Dios quien hace esa obra, incluso hay cristianos que todavía tienen obras muertas. Aunque son hijos de Dios, viven en obras muertas, no se han arrepentido de situaciones que cometen, que hablan, que piensan, que dicen. Pero también el Espíritu Santo quiere que la persona reconozca la necesidad de Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Porque como es una obra sobrenatural, ¿cierto? Y no natural, el hombre natural, o sea, el hombre sin Dios, sin Cristo, no puede percibir esta verdad. Y entender que su verdadera necesidad, mi hermano y mi hermana, es Jesús. Y es que Jesús los saque de las tinieblas, de la muerte espiritual. A menos de que el Espíritu Santo venga a esa persona, lo convenza de esa verdad y se le revele, ahí esa persona va a estar. Por eso cuando usted ore, dígale: Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo le revele a esta persona su situación de pecado. Si esa persona no tiene que arrepentirse, pues no necesita un Salvador. Pero cuando el Espíritu Santo revela la conciencia de pecado, ahí viene un cambio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el único que trae conciencia de pecado. No las lágrimas, no el llanto, no el grito, no la religión, la religiosidad. Es el Espíritu de Dios que trae conciencia de pecado. Entonces usted va a ser asertivo en orar. Hoy como que yo estoy diciendo en mi espíritu que ya usted dice: wow, ya sé entonces cómo voy a orar por mi familiar, por mi amigo, por ese compañero de trabajo. Claro, no es con dulcecitos y venga, todo lo que usted, a veces uno dice, obviamente que Dios, es la voluntad de Dios que todo eso sea restaurado, es la añadidura, pero Dios le apunta a algo y es al alma de la persona, lo que significa arrepentimiento, lo que significa conciencia de pecado, lo que significa vida nueva en el Señor. Recordemos que el ladrón en la cruz no tuvo la oportunidad de bajarse a disfrutar todas las bendiciones que Jesús pagó en la cruz, pero hizo algo, se arrepintió en esa cruz. Y lo que debemos buscar nosotros, que la gente se arrepienta antes que busque a Jesús como un Dios milagrero. Y que, bueno, Señor, muchas gracias y hasta la próxima, nos vemos, pero no hay compromiso con usted. Eso es lo que a veces se hace. Hacemos que las personas busquen al Señor de manera periférica, pero no central por su salvación. Entonces, ahí está el punto. Ahora, ¿cómo es esta conciencia de pecado? ¿Cómo viene esa conciencia de pecado por el Espíritu de Dios? Juan 15, 26, mire lo que dice. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ahora, Juan 5:39 lo que dice: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y Juan 15:27 declara: y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, ¿qué hace el Espíritu de Dios para traer esa conciencia de pecado? Por la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. Porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2 que cuando Pedro se levanta a predicar, dio tremendo mensaje, ¿cierto? Desde Moisés hasta el día que crucificaron al Señor y le dijo a los oyentes, que eran muchos: ustedes crucificaron al Señor, ustedes los llevaron a esa cruz, ustedes, fue pecado ustedes que hizo que Él estuviera allá. Bueno, el de nosotros, porque Él se incluye, pero ya lleno del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu de Dios, pudo predicar la palabra del Señor. Y dice la Escritura enfáticamente que ellos se compungieron de corazón y le dijeron: varones, ¿qué debemos hacer? Y el que dijo: arrepiéntase. Ahí fue porque escucharon la palabra. Entonces, mis hermanos, usted va a hallar hoy la necesidad de hacer algo. Marcos 16, 15 al 16 lo dice. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dice Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios: ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz.
Por eso es importante que entendamos, mi hermano, mi hermana, usted y yo que somos hijos de Dios, la necesidad de predicar a Cristo Jesús. Porque entonces, ¿cómo queremos que las personas se conviertan? ¿Cómo vamos a esperar que el Espíritu Santo de Dios venga a hacer la obra? Claro, no es que Él no pueda, pero Él está fundamentado en la palabra de Dios, el testimonio. Entonces, cuando una persona en conversa escucha la palabra, algo sucede en su interior, porque somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Ellos qué son? Cuerpo, alma, y el espíritu está apresado. Pero cuando la palabra de Dios penetra, el espíritu que está ya apresado, salta y dice, eso es, escúchelo porque yo vengo de ahí, esa es mi naturaleza, eso es lo normal, eso es lo que usted necesita. Entonces la persona que dice, oiga, usted habla tan bonito, me sentí como confrontado, inclusive hasta se puede quebrantar. Pero es porque la obra del Espíritu, ¿cuál es nuestra labor? Predicar el Evangelio. Entonces nadie se va a salvar, mis hermanos, a menos que reciba el testimonio del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, diga conmigo, conozco lo que soy sin la vida de Dios en mí. Entonces, por el Espíritu Santo, diga conmigo, conozco lo que soy sin la vida de Dios en mí. Es decir, el Espíritu Santo de Dios y la palabra. Lo segundo, ¿de qué más va a convencer el Espíritu Santo de Dios? Lo segundo es que Él va a convencer de justicia. Juan 16:10 dice lo siguiente: de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Mira, hermanos, el mundo quiere paz y amor. Greenpeace. Quiere paz y amor. ¿Sí se ha dado cuenta? El yin yang. O sea, el mundo está desesperado de cómo encontrar paz y amor. Y no solamente encontrarnos, sino que dure, que se mantenga. Pero ¿sabe cómo lo quieren? Sin justicia de Dios. Jesús dice algo tremendo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y la paz que Jesús ofrece viene con la justicia de Dios. Y tenga esto en cuenta. Las personas sin Cristo y que no conocen lo que dicen las Escrituras porque pues no las leen, algunos o la mayoría, buscan justificarse, ojo acá, buscan justificarse, es decir, mostrarse justos y buenos delante de Dios y ante Dios. Y dentro de ello buscan la manera de ganarse el cielo. Es decir, tener una vida piadosa acá y a la vez buscar cómo ganarse el cielo y entrar en él. ¿Cómo? Haciendo obras. Obras para ganarse la salvación, ganarse la entrada al cielo, ganarse la bendición. ¿Y cuántos cristianos todavía no están en el pensamiento de ganarse la bendición? Mire, ya Jesús de Nazaret pagó. Dice la Biblia que somos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestes. Y hay todavía cristianos que están buscando ganarse la bendición. Alguien decía, no, es que yo tengo que salir a trabajar todos los días para ganarme el pan de cada día. Y Jesús dice algo contrario. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra, así como se hace en el cielo, sea en la tierra. Dice, danos nuestro pan de cada día, dánoslo hoy. Jesús está diciendo, el pan de toda esta semana o de todo este mes, hoy me lo das, hoy lo recibo. Ahora, ¿usted qué va a hacer? Trabajar juicioso, con testimonio, contento y alegre, sabiendo que ya Dios lo bendijo. ¿Cuántos somos bendecidos? Entonces, la religión y el mundo enseña que usted tiene que hacer obras para ganarse la salvación, ganarse la bendición y ser bueno para intentar entrar al cielo, ¿cierto? Por ello, mis hermanos, el Señor nos da estas enseñanzas porque necesitamos entender que el Espíritu Santo convence de justicia. Es decir, nuestras justicias, dice la Biblia, son como trapos de inmundicia. No van a servir para entrar al cielo, para ganarnos la bendición y para ganar la salvación. Porque entonces estamos echando a un lado lo que hizo Jesús de Nazaret por usted y por mí. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes o nosotros hicimos cosas para intentar ser buenos? Bueno, llevemos un mercado para callar la conciencia. Subamos la montaña Monserrate y bajémosla para ganarnos el milagro de que tal persona reciba un milagrito de sanidad. Todas esas obras que se hicieron fue puro desconocimiento de la verdad de la palabra. ¿Por qué? Porque había muerto espiritual. Pero ¿qué dice Tito 3, 4 al 7? Mira lo que dice. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, y ojo acá, y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador,
para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es decir, Jesús pagó nuestra entrada al cielo, nuestra salvación. Es más, usted y yo ya tuvimos un juicio. Usted y yo ya tuvimos un juicio y lo hablaremos más adelante con la pastora. Eso es tremendo. Eso es hermoso saber que usted y yo ya fuimos juzgados en Cristo Jesús. Pero después hablaremos de ello. Efesios 2, 8 al 9 dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, cuando el Espíritu Santo convence de ese juicio, me hace ver algo. Lo que yo hago humanamente para ganarme la entrada al cielo, salvación, ¿cierto? Y la bendición, realmente no me bendice ni me ayuda. Porque para entrar al cielo y obtener la salvación es a través de Jesucristo, no hay nadie más. No es a través de este o aquel, el santo, no, es Jesús de Nazaret, y lo acabamos de leer. Dios envió a Jesús por su salvación, por su bendición, por su redención. Él lo hizo, pero esto lo puede revelar y convencer el Espíritu Santo de Dios. Tremendo, ¿no le parece? Yo diría amén. Entonces, mis hermanos, la justicia de Dios se ve en que mereciendo castigo eterno, ese castigo eterno que merecíamos usted y yo, Él entregó a Jesús por nosotros como sustituto, no mártir. Y lo hemos dicho antes, Jesús fue sustituto suyo y mío, donde Él tomó nuestros pecados, tomó nuestra culpa y lo llevó a la cruz. Y el castigo que usted y yo merecíamos, Él lo llevó sobre su cuerpo. Todo el castigo. Ahora, Dios hoy nos ve a través de Jesús. ¿Y cómo nos ve Jesús? ¿Cómo nos ve el Señor? Romanos 5, 1 al 2 dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. ¿Qué busca el mundo? Paz. Y ya Dios nos la entregó. ¿Y cuál es esa paz? ¿Cuál es la intranquilidad de todo ser humano que desconoce? Saber que está en rebeldía, en rebelión contra Dios, su creador. Entonces no hay paz aquí adentro. Y como dijo el maestro Chifú, paz interior, paz interior. Mire, hermanos, las religiones y la filosofía siempre buscarán que el ser humano aplaque esa angustia interna, pero ante la paz que sobrepasa todo entendimiento la entregó Cristo Jesús. Ahora, los hijos de Dios, ¿qué debemos vivir? Tener paz con Dios. ¿Qué significa esto? Que si el Señor nos llama hoy a su presencia de manera individual o como iglesia en el rapto, tenemos paz de que yo me voy a ir con Él. Y no de que, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Es que esto ya casi me gano el boleto. No, eso no es la gracia. Eso son obras y obras muertas. Amén. Entonces, ¿qué hay que orar? Señor, muéstrale a esa persona, muéstrale porque hay cristianos que aún todavía no están convencidos de su salvación ni las bendiciones. Muéstrale, Señor, revélale por el Espíritu de Dios que tú justificaste ya esa vida, Señor. Ahora, cuando es inconverso, Señor, hazle ver que te necesita porque sin ti Dios hace obras que no van a producirle ningún fruto, ni para salvación, ni vida eterna, ni tampoco bendiciones en la tierra. Amén. Bueno, diga conmigo, con el Espíritu Santo de Dios, conozco lo que es Dios y lo que hizo a través de Jesús por mí. Amén. Y lo tercero y último, ¿sabe qué hace el Espíritu Santo de Dios? Convence de juicio. Juan 16, 11 dice así: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hermanos, el príncipe de este mundo ha sido juzgado desde Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Sabe cuándo fue? Mírelo allí. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Desde ese mismo momento, ya el príncipe de este mundo, que es Satanás, ya había sido juzgado.
Ahora, ¿qué está esperando? La condena final. Eso está en Apocalipsis capítulo 20, puede leerlo en su casa. Él ya fue juzgado. Por eso es que insiste en llevarse la mayor cantidad de personas al lugar de tormento. Ese lugar no fue creado para los seres humanos. Pero por desconocimiento de la verdad, las personas inclusive inventan lugares como de transición para purgar pecados y después de ahí saltar a la vida eterna. O sea, el ser humano tiene una necesidad de saber que es salvo, de que no hay condenación en él. Eso es algo espiritual. Esto no es un invento de hombre, ni que a alguien se le ocurrió decir esto y le metió esa idea a los seres humanos y le metió ese chip como un pensamiento. No, 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 no. Esto es porque somos gente espiritual. Este cuerpo es un estuche donde está su espíritu, su alma. La verdadera persona, después hablaremos de ello, es su espíritu. Esto es un estuche temporal, pasajero, ¿cierto? Y es el espíritu que tenemos, como vimos una vez en Eclesiastés capítulo 5, que dice que Dios puso la eternidad en el ser humano. Eso, como viene de Dios, es lo que nos hace de alguna manera buscar entonces entrar no solamente en una relación con Dios, o cierto, con Dios, sino también el hecho de saber que con Él nos vamos a ir, de que no vamos a perdernos. ¿Quién le enseñó eso a la gente? Nadie. Eso está porque somos gente espiritual, porque venimos de Dios. Lo que pasa es que Satanás, sabiendo esto, hizo pecar al ser humano ahí en el Edén, los sacó y llevó la muerte espiritual por ellos hasta el día de hoy. Pero gracias a Dios por Jesucristo, amén, que nos da la vida en abundancia y la vida eterna también. Entonces el Espíritu Santo convence de ese juicio. ¿Qué significa esto? Que Satanás pues ya ha sido juzgado, pero el mundo sin Cristo también ha sido juzgado. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La traducción lenguaje actual dice: quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Ya esto está declarado y dicho. Por eso Jesús de Nazaret es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Juan 14:6. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Espíritu Santo con nosotros? Que podamos, iglesia, mis hermanos, comprender que el Espíritu Santo no solamente estuvo presente en la creación de este mundo, también está activo en el proceso de nuestra recreación, es decir, de nuestra vida, en el que nos da un nuevo corazón y una nueva mente. ¿Para qué? Para que ya no estemos sujetos a este mundo, no vivamos conforme al príncipe de este mundo, no hagamos las obras que hace el príncipe de este mundo, que podamos entender que en Cristo Jesús somos libertados y liberados. Por eso Gálatas 5:1 dice que nos mantengamos libres y firmes a la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estemos otra sujetos al yugo de la esclavitud de la cual Cristo nos sacó. Entonces es importante que reconozcamos estos 3 puntos. Amén. Y diga conmigo esto: con el Espíritu Santo conozco que Satanás ha sido juzgado y su influencia sobre mi vida fue conquistada y quitada por Jesús en la cruz del Calvario. Lo que significa que somos libres, libres para correr, libres para cantar. En Cristo somos libres. Diga conmigo: libre soy, libre soy. ¿Recuerdan ese coro? Entonces podemos tener una vida digna, porque Jesús nos dignificó en la cruz del Calvario. Tremendo esto. Entonces, para terminar, mis hermanos, el Espíritu Santo convence de pecado, justicia y de juicio. Y le reitero en ese último y tercer punto, lo de juicio, usted y yo ya estuvimos en ese juicio. ¿Cuándo, pastor? Más adelante lo veremos. Por hoy diga: Señor, te doy muchas gracias. Ore conmigo allí donde está, diga: Señor, te doy gracias por esta noche. Te doy gracias por abrir mis ojos del entendimiento, por iluminarme la palabra, por revelarme las verdades, Señor, de las Escrituras, por el Espíritu de Dios. Diga conmigo: gracias te doy, Señor, en esta noche, porque hoy puedo entender que el Espíritu Santo es quien convence, Señor. Gracias porque en Él puedo descansar. Seguiré haciendo mi tarea, mi labor, que es orar por los no creyentes, orar por el perdido. Dígale: gracias porque en ti puedo descansar en esta noche y saber que tú haces la obra por aquella persona que estoy orando. Y yo seguiré haciendo lo mío, que es ir por el perdido, Señor. La cosecha está lista, los campos están blancos, Señor.
Son días tremendos, proféticos para la iglesia, Señor. Diga conmigo, Padre, levántame a hacer la obra, Señor. Porque esa es mi parte, ir a proclamar el evangelio a muchos, anunciar la verdad de la palabra, Señor. Y yo descanso en que tú haces la obra, yo dejo la semilla, Dios. Nos has enseñado estos domingos referente a la siembra, la cosecha. Yo hago mi labor, Señor, pero tú haces el crecimiento, tú convences de pecado, Señor. Tú convences de justicia, convences de juicio, Señor. Dígale, Señor, ayúdame a entender que esta labor, Señor, que yo hago ya está en victoria. Ya está ganada porque es el Espíritu de Dios quien hace la obra y está revoloteando, está allí observando la humanidad sin Cristo, Señor. Gracias, Señor, porque no es en vano lo que hemos predicado, lo que hemos hablado, lo que hemos dicho. El Espíritu Santo está allí, Señor, guardando la creación, Señor, y más la humanidad, que somos imagen y semejanza de Dios. Y Satanás odia todo lo que es imagen y semejanza de Dios. Eso somos nosotros, Señor. Pero gracias por Jesucristo, que murió y pagó por nosotros en Calvario. Gracias por el Padre que nos amó con amor eterno. Y gracias por el Espíritu Santo, quien nos guarda, que revolotea, nos cuida y nos revela la verdad de las Escrituras, Señor. Hoy yo te pido, Señor, que nos des, dígalo conmigo, de nuevo para predicar la palabra. De nuevo, Señor, para ir por otros. Que la compasión por los perdidos, Señor, fluya, crezca, se desarrolle, Señor, en nosotros, Dios. Alguien tuvo compasión por mi vida y hoy soy fruto de esa compasión. No de esa persona, sino de Cristo que usó esa persona. Y esa persona se dejó usar para orar por mí, para hallarme el Evangelio, Señor. Gracias por esa persona que me llevó el Evangelio, que fue sensible al Señor, que fue sensible a la voz del Espíritu Santo, que sembró una palabra, que oró por mí, Señor. Y por Él, Señor, por esa palabra, ese instrumento en tus manos, Señor, fui convencido de pecado, de justicia y de juicio, Padre. Hoy más que nunca, Señor, se necesita hacer la obra, Señor. Se han levantado religiones, filosofías que pretenden dar al ser humano una respuesta, Señor, muchas veces más terrenal que espiritual. Querer, Señor, quizás de alguna manera, Señor, saciar algo de la sed que tiene espiritual, Dios. Intentar llenar el vacío en el corazón, pero hoy reconocemos que solamente eres tú, Dios. Hoy estamos completos porque eres tú quien nos completó, Señor. Te doy gracias, Padre, por esta noche y por tu palabra. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Y usted que nos ve por primera vez y no ha entregado su vida a Cristo Jesús, y este mensaje el Espíritu Santo lo ha traído a usted, y hoy es convencido por el Espíritu de Dios, yo le invito a que diga conmigo en esta noche: Padre, yo te doy gracias por tu enseñanza, por tu palabra que hoy llegó a mis oídos. Y reconozco que he sido un pecador y me arrepiento de ello, Señor. Intenté ser buena gente, quizás no tomo, no fumo, no me meto con los vecinos, Señor. Intento ser buena gente, pero eso no me alcanza ni me servirá para llegar al cielo, Señor. No me alcanzará, Señor, para la salvación. Por eso hoy reconozco que mi pecado más grande es andar separado de ti, de tu voluntad y tu palabra, Señor. Por eso rindo mi vida a ti en esta noche y declaro, Señor, que hoy soy convencido de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Por eso yo en esta noche acepto el sacrificio de Jesús de Nazaret en la cruz de Calvario. La sangre que Él derramó allí hoy me limpia de pecado. El Espíritu Santo que hoy me habló, hoy entra a mi vida para controlarla y llenarla en el nombre de Cristo Jesús. Y a partir de hoy, para caminar una vida en plenitud, Dios. Te doy muchas gracias por este espacio, Señor. Dígale gracias, Padre, porque es tu voluntad, porque me amas. Hoy declaro que soy hijo de Dios o hija de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Si usted hizo esta oración por primera vez, bienvenidos. Por favor, déjenoslo saber allí. Escriba un correo donde podamos comunicarnos con usted y poder ser de bendición para su vida. Y si obviamente no tiene iglesia, haga altar de Dios su casa y pueda conocer nuevos amigos. Amén. Bien, mis hermanos, qué bendición por esta noche. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, por favor nos escriba ahí en el chat. Estamos disponibles y dispuestos para poder resolver conforme el Espíritu Santo nos dé para hacerlo. Amén. Bueno, mañana 6 de la mañana, jueves, tenemos aposento. Lo espero entonces mañana. Pero veamos estos anuncios y recuerda algo, que somos de Cristo y somos altar de Dios. Bendiciones.
¿Cuántos estamos felices por todo lo que hasta aquí hemos conseguido? Quiero decirles, o queremos decirles en este momento, que estamos agradecidos porque hemos llegado hasta aquí gracias a sus aportes, gracias a su apoyo, gracias a su oración, gracias a que ustedes han creído en la visión que Dios ha entregado a esta, su iglesia. Por eso hoy queremos poner un reto nuevo, un reto para seguir avanzando, un reto para seguir adelante con los proyectos que Dios está poniendo en nuestras manos. Pero antes quiero invitarles a que escuchemos lo que Dios quiere decirnos a través de la palabra. Génesis capítulo 26, versículo 1, el Señor nos dice que hubo una hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Es tremendo que la humanidad siempre ha pasado por momentos muy difíciles, pero allí donde los hijos de Dios siempre resplandeceremos bajo la justicia de Dios y la palabra del Señor. Aquí fue un momento de hambre muy complicado, pero el versículo 2 dice la palabra enfáticamente que cuando Isaac toma la iniciativa de ir a buscar recursos, de ir a buscar un futuro mejor, Dios se le aparece y le dice: no desciendas a Egipto, sino habita en la tierra que yo te voy a dar. Algo que tenemos que entender, iglesia, es que el altar de Dios es buena tierra. Somos buena tierra, tierra fértil donde sé que más de uno ha recibido bendición. Aquí Dios le dijo: vas a quedarte en la tierra que yo te ponga, porque allí vas a ver milagros. Isaac fue obediente. ¿Y sabe cuál fue el resultado? El versículo 12 dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo el Señor. Hoy hay una gran oportunidad para seguir avanzando. Gracias porque usted diezma y ofrenda, pero se abre con paz para ver la gloria del Señor en estos tiempos donde otros dirían no. Así es, pastor. Estos son tiempos difíciles para el mundo, pero son tiempos donde nosotros como iglesia hemos visto la mano de Dios y la vamos a seguir viendo. Y a través de la obediencia que cada uno de nosotros podamos tener frente a los retos que Dios nos presenta, vamos a seguir viendo cómo los cielos se abren a favor de nuestras vidas, de nuestros hogares y de nuestras finanzas. Hoy queremos retarte a que hagas una siembra específica, una siembra direccionada. ¿Con qué proyecto? El proyecto de seguir avanzando en esta red de audiovisuales. ¿Qué necesitamos? Adquirir cámaras, micrófonos, cables, consolas, una cantidad de cosas que hasta aquí, en este momento, no tenemos. Pero sabemos que si todos nos unimos en este proyecto, vamos a lograr alcanzar grandes cosas y seguir extendiendo esta red. ¿Para qué? Para que a través de estas redes podamos alcanzar a muchas vidas, como hasta aquí Dios nos ha permitido hacerlo. Ustedes saben que el enfoque de la visión va direccionado a la excelencia. Somos una iglesia relevante, que se mueve en la excelencia con los recursos que tiene, y hasta aquí ha sido así. Pero qué bueno que podamos aprovechar ahorita esta oportunidad para sembrar. Y queremos invitarte, iglesia, amigo, hermano que nos estás viendo, a que deposites una ofrenda específica, siembra audiovisuales. Allí donde está ese sobre, en ese rubro que dice siembra, u otros, puedes colocar siembra audiovisuales. Y todo ese dinero que tú deposites mensualmente va a ser direccionado única y exclusivamente a ese proyecto. Y vamos a ver la gloria de Dios una vez más, como hasta aquí lo hemos visto. Todos sabemos cómo los proyectos de la iglesia se han alcanzado. Y se han alcanzado porque administrativamente hemos sido obedientes al Señor y hemos visto su poder. Así es. Y no solamente la bendición ha sido para la iglesia, ha sido para cada familia que ha creído a Dios en este ministerio. Los que hemos sembrado hemos visto la gloria de Dios. Amén. Los que hemos sido fieles en diezmar y ofrendar hemos visto la gloria del Señor. Y 2 Corintios 9:10 dice: el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, y mire la promesa, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Hoy hay una gran oportunidad, iglesia. En medio de esta pandemia, los hijos de Dios vamos a fluir de una manera muy diferente. Recordemos que estamos en buena tierra y es tiempo de seguir sembrando. No paremos esta bendición. Está en nuestras manos ver la gloria del Señor también en este tiempo. Así es. Así que, bienvenidos. Un abrazo y bendiciones. Conéctate, oración, aposento alto, martes, miércoles y jueves a las 6 de la mañana por Zoom. Todos los miércoles tenemos nuestra red de vida online a las 7 de la noche por Altar de Dios Church en YouTube. Viernes 7 de la noche, culto de oración. Conéctate. Este sábado, Altar Kids a las 5 de la tarde. No te lo pierdas. Todos los domingos tenemos nuestra reunión familiar a las 10 de la mañana. Conéctate con nosotros. Si esta es la primera vez que estás con nosotros,
o no tienes un lugar en donde congregarte, haz de Altar de Dios tu casa. Escríbenos, te esperamos con los brazos abiertos. Síguenos en nuestras redes sociales. Para YouTube, Altar de Dios Church. Activa la campanita para las notificaciones. En Instagram y Facebook, Altar de Dios Oficial.